Buen día y bienvenidos a esta demostración de Sport Plus, el módulo dedicado a la proyectación de alumbrado de estructuras deportivas del Lightstar 4D en la versión 8. Antes de empezar con la demostración, quiero mostrar cómo se manejan las orientaciones de las luminarias en los distintos casos. Nosotros podemos reagrupar las maneras distintas que los fabricantes tienen que utilizan para orientar el sólido fotométrico en dos distintos grupos. Vemos en particular, sobre todo, definimos un área externa muy sencilla. Y aquí vamos a poner dos luminarias. Una la sacamos desde el catálogo del programa, simplemente arrastrando y pegando la imagen, que es esta. Y borramos esta. Y la otra la sacamos del catálogo propio del programa, el catálogo de los más utilizados, los productos más utilizados que se pueden encontrar aquí a la derecha. Simplemente arrastrando y pegamos, podemos añadir otra luminaria. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos dos luminarias, que son dos proyectores, que pero tienen una orientación del sólido fotométrico distinto. Como podéis ver, cada luminaria tiene la referencia del semiplano C0 aquí, orientada a la derecha, como se puede ver también en este caso de este segundo proyector. Aquí tenemos siempre este cuadrado rojo, que significa esta es la orientación del semiplano C0. Pero como podéis ver, un fabricante ha orientado el sólido asimétrico, en este caso a la derecha, en este caso enfrente. Es decir, que prácticamente uno puede orientar las luminarias como quiere. El problema es que después tenemos que manejarlas, estas luminarias, a través de nuestro programa de cálculo, de nuestro programa de proyectación. ¿Por qué? Porque nosotros, como podemos ver, en este caso, si queremos orientar un proyector asimétrico, tenemos que rotar el proyector según el eje verde que se ve aquí, que es el eje Y. En este caso, según el eje rojo, que es el eje X. Y como se puede ver aquí, según el tipo de orientación, nosotros tenemos que el programa reconoce automáticamente esta orientación y nos da automáticamente cómo rotar esta luminaria. En este caso será a través del eje X, en este caso a través del eje Y, como podéis ver aquí. Si nosotros ahora orientamos los dos de forma gráfica, seleccionando esta función, nosotros podemos ver la orientación, en este caso, según Y, y cambia solo el valor Y y el cenital, el Z, y en este caso cambia según el X. Esto es muy importante porque hay veces que nos llaman y nos dicen no encuentro la manera más adecuada para orientar los proyectores. Y el problema solo es este, reconocer el tipo de disposición del sólido fotométrico en función de la luminaria y en función de los distintos planos. Ok. Pasamos a la demostración del apartado de la función Sport Plus. Sport Plus se selecciona, se abre a través de este icono que es Proyecto
guiado áreas deportivas. Cuando nosotros seleccionamos este icono, aparece esta ventana, se llama Ventana de Datos Centro Deportivo, fase 1, significa que tenemos que definir toda el área donde podemos ir incluyendo en esta versión del programa solo un área deportiva. Pero nuestra idea es de poder añadir en la misma área muchas más canchas. Por ejemplo, podemos considerar una cancha de fútbol, podemos considerar unas canchas de pádel, unas canchas de tenis, una cancha de baloncesto, que sea, y crear un centro deportivo. Aquí tenemos que definir las dimensiones del área. Tenemos que definir si es un área interna. Tenemos que definir el color de base de esta área. Podemos decir que es un marrón claro. Podemos definir la origen de esta área en función de nuestro sistema de coordenadas. Es decir, podría estar en el centro. Nosotros, personalmente, yo elijo siempre esta opción, sino a la esquina inferior izquierda, custom, donde definimos las coordenadas X y Y. El segundo paso es, a través de esta función, continuar, y nosotros así entramos en la segunda fase, es decir, la definición del área deportiva. Aquí también tenemos que definir la alineación de la origen en el centro de PA. PA es la principal área. Area es la área principal del deporte. Aquí podemos definir también a la esquina inferior izquierda de PA y a la esquina inferior izquierda del TA, que es la total área, que no se tiene que confundir con el área general del centro deportivo que hemos definido anteriormente. Este es el área, es el margen externo del área principal de PA, como podemos ver en el ejemplo que haremos ahora mismo. Aquí nosotros podemos definir una posición de la origen custom, es decir, definida por parte del usuario. Aquí definir si queremos orientar la cancha en horizontal, donde la longitud está en el XX, y si no, la ponemos en vertical. Hay distintas formas de proyectación, es decir, que unos prefiere ponerla en horizontal y otro prefiere ponerla en vertical. Unos prefieren también imprimir el área en vertical porque se ocupa de una forma mejor el espacio disponible en la hoja de impresión. Segundo grupo de datos que tenemos que definir es la elección del deporte. Es decir, podemos elegir unos deportes ahora disponibles que podéis ver aquí. Desde aquí me aparecen las normas que yo puedo utilizar para mis cálculos. Por ejemplo, podemos elegir la EN 12193 del 2018, que es el estándar de Europa de iluminación de áreas deportivas. Esta norma prevé la clasificación, por ejemplo, en fútbol, de tres distintos niveles de iluminación, que en este momento no se utilizan, pero en una versión en futuro se utilizarán para comparar los resultados, los cálculos en las distintas, en el área con los distintos parámetros y comparar automáticamente si el resultado cabe o no cabe los límites del estándar elegido. Automáticamente, como podéis ver aquí, eligiendo fútbol, me aparece
la zona de juego del PA, de la principal área, del área principal, donde, como podemos ver aquí, es editable. Es decir, que yo puedo cambiar las dimensiones de la cancha, en este caso porque es fútbol. Hay deportes, como por ejemplo, si nosotros vamos a elegir el básquet, donde estos parámetros no se pueden modificar porque las dimensiones de la cancha de baloncesto siempre es la misma, no puede ser distinta, como por ejemplo puede pasar con canchas de fútbol. Por ejemplo, la cancha de fútbol del Barcelona no es igual como la cancha de fútbol del Inter aquí en Milán, pero se está discutiendo para que todas las canchas puedan tener las mismas dimensiones. No estamos a punto en este momento y por eso se tiene que dejar libre. El único parámetro que no se puede modificar es la retícula, el número de puntos según el XX, pero se puede modificar en Y. Aquí tenemos la retícula del PA. L'area total del PA en el entorno es esta área que se ve aquí, afuera de la cancha, fuera del área principal. Y aquí, como ya hemos dicho, los puntos de cálculo en esta área. Cuarto nivel de definición de los parámetros del área deportiva es la descripción del deporte, que en este caso coge directamente desde aquí, que pero nosotros podemos editar y por eso cambiar. Podemos definir la altura del plano de trabajo, es donde se van a calcular los parámetros de iluminancia, por ejemplo, vertical, y el color del suelo. El color del suelo, haciendo un doble clic en esta ventanita, podemos abrir esta ventana donde yo puedo definir las coordenadas en caso, sino directamente de forma gráfica el color. Automáticamente aquí el programa me atribuye un factor de reflexión que, claro, según nuestro estándar de Europa, tenemos que poner a 25 porque es el límite máximo que nosotros podemos poner para definir la reflexión de superficies de área deportivas. Ok, aquí estamos. Ya hemos definido todos los parámetros geométricos y no solo. Pasamos al tercer nivel, donde nosotros definimos el poste, definimos el báculo, porque después mostraremos cómo se puede también añadir un poste real en 3D. Aquí definimos sobre todo un panel donde vamos, un báculo donde vamos a poner las luminarias. Y aquí seleccionamos la luminaria. La luminaria que podemos seleccionar en principio solo es una. Después, una vez que hemos creado el panel, podemos ir cambiando las luminarias, porque hemos visto que manejando el proyecto de forma gráfica nos sale mucho más sencillo, mucho más fácil ir seleccionando gráficamente los proyectores que quiero cambiar, botón derecho, cambiamos proyectores. Y lo mostraremos. Por eso, aquí vamos a definir un panel muy sencillo de un total de 4 proyectores que vamos a poner a menos 55. Como he dicho, hemos puesto el origen en el centro del área principal, menos 45, y ponemos a una altura de 30 metros, por ejemplo. Número total de luminarias en X2, de luminarias en Y2, y la distancia entre las luminarias, el programa calcula en función de la luminaria que voy a elegir esta distancia. Esto sale por defecto, pero nosotros podemos definir, por ejemplo, un 1,5. Pongo 1,5 para que sea después más fácil mostrar el panel y ver todas las funciones de forma muy clara. Y ahora, una vez que hemos definido los parámetros,
de nuestro panel, su posición y sus dimensiones, yo puedo ir eligiendo la fotometría, el producto que quiero utilizar. Tengo 3 distintos niveles de elección. La elección a través de una carpeta donde voy a seleccionar los ficheros LTT, IS o XL, que es el formato de nosotros de base XML. Puedo seleccionarla desde el catálogo que tengo aquí al lado, la biblioteca de luminarias. Puedo a través del LISWIN, que es el catálogo, que es el banco de datos propio de la Star 4D. En este caso, vamos a buscar a través del catálogo y elegimos una luminaria de este haz bastante concentrado y seleccionamos. Aquí tenemos todos los parámetros de la luminaria que hemos seleccionado. Si queremos ver más, pulsando sobre el ISWIN, regresamos al ISWIN y podemos ver todos los detalles del producto. Desde aquí yo puedo simplemente confirmar, pero quiero añadir una cosa más. Como sabemos, nosotros ahora podemos manejar a través de los LEDs, podemos manejar una regulación de la luminaria, es decir, que podemos variar el flujo de la luminaria en función de la corriente. Y por eso nosotros, a través del fichero XL, nos permitimos de hacer este cambio, pero necesitamos que en el fichero XL sean introducidas las 2 curvas de flujo y de potencia en función de la corriente. En este caso, sin tener que tocar el regulador, la variación de flujo a través de una línea entre 100% y 0, nosotros podemos realmente, a través de esta función flujo-potencia en función de la corriente, ir seleccionando el valor de flujo correspondiente a lo que yo necesito, sino también el valor de potencia, sino también el valor de corriente. En este caso quedamos así para mostrar de forma sencilla cómo funciona el programa. Una vez que hemos terminado de insertar todos los datos, podemos terminar. ¿Y qué aparece? Aparece la cancha con mi panel puesto en la posición que he definido. Como podéis ver, el panel está enfocado, en este caso, en vertical, es decir, que está puesto en horizontal. Podemos quitar la retícula y desde aquí, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, podemos orientar este panel. ¿Y cómo se hace? Simplemente lo podemos hacer de 2 formas distintas, de 2 maneras distintas, es decir, a través de una orientación gráfica. Tengo que seleccionar este icono aquí a la derecha y simplemente enfocar mi panel donde quiero. Claro, en este caso me saldrán valores de orientación no perfectos, es decir, 61,21, el fabricante del panel te va a decir, mira, no sería posible ponerlo a 65 y por eso aquí yo puedo poner exactamente 65 grados, que es la orientación. Si nosotros seleccionamos y seleccionamos este icono, podemos ver el panel, es la orientación de este panel respecto al plano horizontal. Después tenemos una orientación de 55 grados, podemos decir que lo vamos a poner a 45 y automáticamente se va a enfocar más al centro de la cancha, de nuestra área. Desde aquí, ¿qué tengo que hacer? Ahora puedo empezar con los enfoques de los proyectores. Por eso abro esta ventana, abro esta ventanita donde tengo
las luminarias y desde aquí puedo seleccionar. Y puedo orientar otra vez, en la misma forma como hemos orientado el panel, podemos orientar los proyectores, las luminarias. Y lo podemos hacer a través de esta sección donde definimos las coordenadas, que pueden ser coordenadas cartesianas, esta en la primera línea, sino coordenadas de rotación, sino rotación intrínseca, es decir, que vamos a dar exactamente la orientación de las luminarias. Casi siempre se utiliza una orientación cartesiana, sino una orientación gráfica que voy a mostrar ahora mismo. ¿Y cómo se hace? Simplemente se selecciona la luminaria y para seleccionar la luminaria lo puedo hacer directamente aquí en esta ventana, sino seleccionando el proyector. Como puedes ver, simplemente con un clic de ratón me puede cambiar la selección de la luminaria. Pero en este caso me sale bastante complicado en caso de tener un número bastante alto de luminarias. Y por eso, para que sea también más dinámica la proyectación, yo puedo hacer esto. Botón derecho, modificar, y automáticamente el programa me muestra la vista del panel con el área aquí enfrente, que puedo en caso reducir, y desde aquí, ¿qué hago? Selecciono la luminaria y en vista 2D puedo orientar mi luminaria. Si no, en la misma forma, yo lo puedo hacer directamente en vista 3D. La selección en perspectiva, como podéis ver aquí. La selección se puede realizar a través de un simple clic sobre la luminaria, sino directamente sobre el enfoque. Si pulso sobre el enfoque, automáticamente se va a seleccionar la luminaria y su enfoque, y desde aquí, una vez que tenga seleccionada esta opción, yo puedo mover la luminaria, y como se puede ver, se va a orientar automáticamente la luminaria. Y una por una, esta la vamos a poner, por ejemplo, aquí encima. Esta la ponemos aquí, esta la vamos a poner aquí y esta la vamos a poner aquí. Como podéis ver, hizo un error porque no he seleccionado perfectamente una sola luminaria y el programa me ha seleccionado dos luminarias y ha realizado el enfoque de dos luminarias en el mismo punto. No hay problema, si esta tiene que ir al otro lado, selecciono la luminaria y ahora están todas perfectamente orientadas. Claro, desde aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que estas luminarias están, por ejemplo, para una iluminación importante, una iluminación de un partido importante, y hay otras luminarias que sirven también para, no sé, una iluminación solo de nivel entrenamiento. Y por eso, ¿qué podemos hacer? Para realizar de forma sencilla los dos cálculos, que son dos cálculos distintos. Podemos entrar en capas de luminarias y añadir una nueva capa que vamos a definir partido nivel A. Ok. Y en este caso, renombrar la capa y poner entrenamiento y confirmamos. Ahora seleccionamos las luminarias que quiero que sean parte del nivel entrenamiento. Después de ir seleccionando las luminarias, que como habéis visto, simplemente puedo seleccionarlo con el botón control del teclado desde aquí, sino directamente desde aquí.
Botón derecho, asignar objetos seleccionados, y ahora tenemos las dos que pertenecen a este nivel. Pero no reconocemos, no podemos ver la diferencia si no cambiamos el color. Por eso, doble clic sobre el botón HSB, seleccionamos un color naranja, por ejemplo, aceptamos y ahora podemos ver que las luminarias se han cambiado, están en el nivel partido nivel A. Sería mejor al revés. Por eso, un segundo, seleccionamos control y estos son los dos, y estas dos las vamos a poner en entrenamiento. Ok, perfecto. Como podéis ver, también las líneas de los enfoques se han cambiadas en función del color que hemos seleccionado. Desde aquí yo puedo empezar, por ejemplo, haciendo un cálculo muy sencillo. Simplemente con una sola torre. Iniciamos, seleccionamos solo componente directa, y desde aquí puedo bajar el nivel de resolución. Este nivel de resolución nos sirve cuando queremos realizar después un renderizado de nuestra área. Si nosotros estamos enfocados solo a sacar valores, resultados, parámetros lumínicos, tenemos que bajar y en este caso el programa calcula de forma mucho más rápida. Aquí podemos seleccionar también iluminancia vertical, calcular la contaminación lumínica, cilíndrica, el GR también. Automáticamente el programa me da la oportunidad aquí de seleccionar observadores en la dirección de luminarias y columnas de gran altura. Es decir, que en este caso nosotros hacemos un cálculo solo en las direcciones donde está claro que podemos encontrar el GR, podemos encontrar en italiano se dice abbagliamento, no me sale ahora. En este caso, nosotros sabemos que podemos encontrar un alto valor de GR solo en dirección de la deslumbramiento, solo en dirección de las fuentes. Porque si nosotros miramos en la dirección, por ejemplo, aquí en la cancha, miramos en la dirección de las puertas, está claro que el observador que mira en la dirección de las puertas no ve las luminarias que están puestas arriba en el poste. Y por eso, por cierto, tienen un valor de GR mucho más bajo que no mirando directamente. Pero claro, los estándares nos dicen que tenemos que calcular según distintas direcciones. Ok, no hay problema porque con el programa podemos cambiar de selección y seleccionar con una dirección, en este caso 12 direcciones, cada 30 grados. Dejamos como antes. Aquí el programa automáticamente me propone 19 observadores, pero desde aquí puedo entrar, cambiar las coordenadas, sino también puedo añadir, sino quitar observadores. Una vez que estamos listos, podemos confirmar. Y como podéis ver, de forma muy rápida, el programa me da los valores de GR aquí encima de los 19 observadores con su orientación. Tenemos que decir que el eje X es el eje de referencia de nuestra orientación. Aquí por debajo encontramos los resultados de iluminancia
iluminancias horizontales, de iluminancias verticales y la valoración de la eficiencia energética. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, calcio PA, podemos desde aquí visualizar los valores y que se visualizan en la ventana que estaba activa en el momento de la selección. Claro, aquí, como podéis ver, tenemos distintos resultados, pero viene de una lista que ahora vamos a restablecer, ponemos a 0, cerramos todo y seleccionamos de nuevo. ¿Por qué? Porque el programa ahora permite de seleccionar los distintos resultados y si nosotros no solo queremos mostrar las iluminancias y queremos mostrar también los verticales, aquí podemos seleccionar los 4 pulsando sobre mayúscula, sobre el Shift, y ahora abrir también los otros resultados de verticales. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, cambiar de resultado y decir que queremos visualizar también el gradiente, que es la evaluación de la uniformidad, sino según el gradiente, sino también según el Maur. Sino también siempre la iluminancia la podemos mostrar a través de curvas isolíneas, sino a través de falsos colores. Y hemos creado un listado de resultados gráficos y numéricos que por fin podemos guardar, añadir resultados. En este caso, añadiendo resultados y totalizando 8, nosotros podemos decir al programa, como en este caso, de usar la configuración cada vez que nosotros calculamos. ¿Esto qué significa? Significa que si hemos hecho una selección, esta selección se va a abrir de nuevo cada vez que terminamos los cálculos. Por ejemplo, si nosotros pensamos que esta iluminación sea adecuada, podemos, por ejemplo, regresar aquí en la modificación y, por ejemplo, podemos decir, si nosotros confirmamos, podemos decir que aquí todo está bien y podemos simetrizar creando automáticamente las otras torres, los otros postes. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Simplemente tengo que regresar a escena, seleccionar torre y desde aquí pulsar sobre simetrizar, seleccionar el centro de simetría, vertical, horizontal, es decir, que vamos a crear una doble simetría y pulsando sobre OK, automáticamente el programa me permite demostrar los otros postes con sus proyectores, con sus enfoques simetrizados. Y desde aquí puedo pasar automáticamente a inicio cálculo y recalcular. Cuando terminamos los cálculos, automáticamente el programa siempre me muestra el detalle de resultados, donde yo puedo ir seleccionando lo que quiero, pero como podéis ver aquí al lado, yo puedo directamente tener los cálculos que hemos hecho y la visualización de los elementos que hemos elegido anteriormente. Suponemos que los 4 proyectores no son suficientes para llegar al nivel de iluminación que nosotros queremos. ¿Qué hacemos? Simplemente podemos, desde aquí, desde el panel, podemos ir seleccionando, por ejemplo. Si nosotros simetrizar desactivado significa que podemos eliminar, si queremos modificar una torre, podemos eliminar las torres simetrizadas y regresamos al nivel de inicio, donde podemos ahora seleccionar los proyectores, como ya hemos visto
anteriormente y desde aquí, ¿qué hacemos? Simplemente podemos seleccionar dos proyectores y desde aquí añadir, duplicar y añadir proyectores. Vamos a seleccionar estos dos. Seleccionamos duplicar y otras dos luminarias se han añadidas. Y desde aquí, ¿qué hacemos? Nosotros podemos desplazar las luminarias que hemos añadido y ponerlas en una nueva posición. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el tamaño del panel porque ahora no incluye 6 proyectores, sino solo 4. Botón derecho, modificar, y desde aquí nosotros vamos a cambiar que dejamos 2 en X y ponemos 3 en Y. Y una vez que nosotros confirmamos y está, como podéis ver, al revés, modificar, tenemos que poner 3 y 2. Confirmamos y ahora estamos bien. Seleccionamos las luminarias y si queremos modificar la posición la podemos hacer de forma automática, así como lo podéis ver. Claro, desde ahora nosotros tenemos que ir seleccionando las otras luminarias que hemos añadido y desde allí enfocar de nuevo, recalcular, simetrizar y terminar por fin nuestro proyecto. Por eso tenemos que seleccionar enfoque, ponemos aquí, puede ser que lo vamos a poner más aquí. Y desde aquí podemos empezar con un cálculo rápido de un sol poste para ver la distribución de valores. Y desde aquí puedo regresar y en modificar, regresamos, seleccionamos torre, simetrizamos, encontramos las otras torres y calculamos de nuevo. Ya tenemos el listado listo. Y desde aquí podemos ver la iluminancia horizontal como falsos colores, podemos ver el MAUR, es decir, los cuatro valores en el entorno de cada punto y ver si está bien hecho. Aquí, como podéis ver, tenemos valores en rojo y son valores que están por encima de 0,6. Es decir, que están bien. Tenemos también, pero, valores, como los podéis ver aquí, que están en verde, que están en un valor promedio, y los valores azules que hay aquí, que son los valores bajos, que se tendría que modificar. Es decir, que de forma gráfica yo puedo ver muy rápidamente dónde tengo que trabajar para modificar la orientación de las luminarias y sacar por fin un resultado mejor. Claro, puede pasar que se necesite desplazar la torre porque, claro, cuando empezamos el primer nivel de proyectación, pues podemos recibir de parte del cliente la petición, esto es la cancha, estos son los dibujos y desde aquí tenemos que hacer la proyectación. Pero en obras, en el desarrollo del proyecto, por ejemplo, podemos tener que se necesita desplazar un poco de unos metros una torre y por eso puede ser que ya hemos realizado
toda nuestra proyectación realizando todos los enfoques y tenemos que desplazar la torre y por eso ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a redefinir otra vez los enfoques? No, si no cambiamos mucho la disposición de las luminarias, es decir, la disposición de los postes, yo puedo simplemente desplazar y bloquear los enfoques en el punto que ya hemos definido. ¿Cómo se realiza? Se realiza regresando aquí, abriendo la ventana que ya hemos visto y seleccionar, bloquear todo. Aquí todos los enfoques que vemos aquí están bloqueados. Y claro, nosotros sí vamos a modificar esta torre, la vamos a desplazar un poco. Como podéis ver, los enfoques quedarán siempre en la misma posición. Y esto nos ayuda muchísimo. Hay otro tema que es muy importante, que ya lo hemos visto, pero no lo he definido. Son estas dos sistemas de coordenadas. Este es el sistema mundo, es decir, que todo se refiere a las coordenadas principales, al sistema de coordenadas principales de nuestro proyecto que está aquí en el centro de nuestra área, sino a través de este que es local. Local es muy útil porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un panel. Otro tema muy importante. Si queréis seleccionar un objeto y rotar en el entorno de este objeto, tenemos que seleccionar el objeto y pulsar sobre esta función. Esta función me permite de enfocar el centro de rotación aquí, directamente aquí. Y como podéis ver, esta es una gran ayuda porque me permite de ver desde este punto de observación mi cancha. Y yo puedo confirmar que es en realidad muy útil. Como podéis ver, nosotros tenemos un sistema que es el sistema de referencia de coordenadas principales, la coordenada mundo que ya hemos definido. Si no, puede ser que hay situaciones donde es mucho más fácil si nosotros desplazamos las luminarias según este panel. Y por eso, con coordenadas mundo, también aquí, yo puedo desplazar el proyector directamente en el panel. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, claro, si nosotros utilizamos, por ejemplo, luminarias asimétricas, puede pasar que en el panel tenemos que desplazar un poco las luminarias, porque si no, la luminaria que está por de abajo me hace sombra en la cancha. Y por eso, a través de este movimiento, puedo tener una referencia sola y desplazar como quiero. Otra cuestión muy importante es que no solo se van a poner en un estadio luminarias en una torre. Se pueden poner también en la cobertura de la torre, en el techo de la torre, perdón, en el techo de la tribuna. Y claro, por ejemplo, hay casos aquí en Italia donde este techo no es lineal. Y por eso nuestra función que me permite de desplazar, como puedo mostrar aquí, desplazar como quiero los proyectores. Una vez que yo pueda seleccionar el proyector, desde aquí yo lo puedo desplazar donde quiero. Es decir, que siempre pertenece a un grupo, pero es un grupo no fijo, es un grupo dinámico. Y yo puedo ir poniendo luminarias donde realmente lo necesito. En Udine, aquí en Italia, tenemos una tribuna con techo totalmente curvo. Y hay luminarias puestas en la parte de arriba de este techo. Otro tema es que nosotros podemos, si lo necesitamos, podemos también añadir un objeto 3D, que es realmente la torre, para dar una imagen más
más importante cuando presentamos el proyecto a nuestros clientes. Y esto se puede realizar a través de un fichero que nosotros hemos desarrollado, que se llama OXF, es el hermano del OXL para luminarias, donde nosotros hemos insertado todos los datos que se refieren al objeto. Es decir, en este caso tenemos el 3D, tenemos los colores, tenemos los detalles que necesitamos. Simplemente arrastrando y pegando este objeto me va a aparecer en el proyecto y claro, desde aquí yo puedo cambiar. Desde aquí ¿qué puedo hacer? Puedo mirar de forma concentrada aquí en esta torre y poner este objeto, lo vamos a poner cerca, aquí. Tenemos que orientarlo en la misma manera, es decir, tenemos que dar la misma orientación de nuestro panel, que es de 30 grados, darle una orientación de... no, este es la Z, orientación de 30 grados. Claro, depende también de cómo ha sido creado este objeto. Y desde aquí lo podemos poner exactamente así. Después vamos en la vista lateral. Y subimos nuestro panel en su posición. Y ya está, como lo podéis ver aquí. Claro, esta es una torre que no tiene la parte inclinada como lo mostramos aquí. Nosotros tenemos también torres que tienen esta parte. Es decir, que nosotros podemos ir posicionando las luminarias exactamente en su posición y lo hacemos de forma realmente libre. Trabajando directamente en 3D y esto por fin es una ayuda muy importante porque también en las impresiones nosotros podemos mostrar a quién va después a instalar las luminarias en el poste, mostrar exactamente de forma gráfica dónde se van a poner. Otro tema importante, ahora como podéis ver, las luminarias son cajitas. Aquí. Pero el OXL, si nosotros en lugar de utilizar el LDT, utilizamos un fichero XL, donde el fabricante ha puesto también el 3D, nosotros podemos mostrar aquí exactamente el 3D de la luminaria. Esto es todo. Gracias.